tuvimos. ¿Y qué semana viene? Los que vamos a tener. ¿Y qué semanitas vienen? ¿Y qué semanitas vienen? Y esta, sobre todo para nosotros, claro. Sí. Vieron que conté un poquito del detrás de escena de cómo se viene lo de Milei. Sí, y los lo leímos. Tres anillos de seguridad. No sé si los vaticinios de Eve son un poquito exagerados, pero sí 3 anillos de seguridad para el jueves al mediodía. No vaya... Están contestándole en fila, Eve. Sí, todos. Por no decir que la están puteando en los fila. Los Félix no creo que hablen. Los Félix no, pero sí han salido... Salió Paponet, salieron otros salió legisladores. Sat, Gómez. Salió Gómez, que es la espada de los Félix en la legislatura. Yo tengo un pequeño miedo. Que no sé si Milei es capaz de cumplirlo, que es que a último momento pase algo y no termine de ¿Y no venga, llegar. decís vos? Hay gente en el oficialismo que tiene ese miedo. Oficialismo de Mendoza. Sí, ahora son los dos el mismo oficialismo. Sí, por eso. Pero sí. No del lado de Cornejo. Del lado de Cornejo están bastante seguros de que viene y viene. Porque prometió, Paraná estuvo, prometió Santa Fe y estuvo. Pero hay otros sectores dentro del oficialismo, si digo más, voy a deschavar, me dicen, yo, hasta que no lo vea acá aterrizar, no sobrevolar, aterrizar, no sé si voy a confiar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Va a ser una semana picante. Que, esa opinión es reflejo de cierta inestabilidad política también, ¿no? Bueno, pero sería la semana en la que tiene que empezar a enderezar un poquito la nave. Ya salió Spert. Ya pasó todos los quilombos que una campaña normal te puede deparar. Vos decís, faltan 3 semanas. No, que una campaña normal puede, si ya lo que venga será por encima de la media. Ayer había alguien pronosticando que falta otro carpetazo. ¿Falta otro carpetazo más? Sí. Así que, qué sé yo. Yo lo que veo del gobierno es que se come los carpetazos y no mete una piña él. No. Este gobierno no mete una piña, solo Es que alguien hizo la metáfora futbolera y la verdad que me parece que es clave. Está solo defendiendo. Se replega atrás y solamente defiende. No puede atacar porque no hay chances de que ataque. Y fíjate que más allá del carpetazo que se está diciendo que puede llegar a venir, incluso la repercusión de la salida de Spert también les impacta. Porque el hecho de tener que salir a pedir reimprimir las boletas y tener que el Estado pagar esos 15.000 millones de pesos es también un impacto y seguramente la oposición lo va a agarrar. No, es que ya lo están agarrando. Hoy se ha hablado mucho de quién va a agarrar esos $12.000. Claro. Son 12 palos verdes. 12 millones de dólares, mejor dicho. Pero más allá de eso, yo creo que ahora se saca el problema de encima porque ya no se va a hablar de Spert como se habló durante estas 2 semanas. Ahora con el diario del lunes... Se va a hablar de lo que se gasta en reimprimir la boleta. Pero se puede hablar unos días, no es lo mismo que tener esa fuente de radioactividad adentro. Mirá, me contaba hoy... El único riesgo que hay es que Machado haya hecho otros aportes. A gente cercana a Spert. Otros políticos, qué sé yo. Bueno, se habla de un vínculo con una de las candidatas que tienen ellos en Río Negro. Río Negro, sí, Villaverde. Villaverde. Pero ¿cuánto puede eso impactar en lo nacional? ¿Cuánto puede impactar en otras provincias? Me parece que el quilombo lo van a tener en Río Negro. Se saca de encima una gran espina con la salida de Spert. Vos contaste recién que también acaba de renunciar a la Comisión de Presupuesto. Sí. El tema es cuánto ya afectó. Me contaba una fuente de Mendoza, muy grosa, que en esta semana Santiago Caputo le mostró a Milei una encuesta de que en provincia de Buenos Aires ese 13 de diferencia que le sacó... Se hizo 20. Se hizo 20. Sí. Se hizo 20% de diferencia en provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso con o sin caso Spert? Con. Y fundamentalmente por el caso Spert. Con. Hay una medición también local que muestra ese impacto del caso Spert. Me parece que... Pero no acá, ¿verdad? No. Acá lo que me dicen es que no está medido y que hay que ver. Lo que me dicen es el votante blando se puede afectar. Eso me dice desde una parte de las encuestadoras laureadas de Mendoza y otros dicen no le calienta. Hay una cosa en la que yo quiero apuntar que dijo Becasado y me parece que tiene razón. Dentro de todo ese chimichurri que ella le pone a sus declaraciones y los quilombos que arma. Y que le dijiste te fuiste al carajo. Sí, que le dije te fuiste al carajo. Una cosa... El votante peronista, por alguna razón, tolera la corrupción. Sí. Cristina, Devido, Vudú, presidenta del PJ condenada, presa por chorra. No todo. Y el votante blando no la tolera. El votante republicano. El votante más republicano. Entonces ahí
Vos decías, el gobierno no contesta. ¿Y qué querés que conteste si a los otros muchachos no hay bala que le entre? No, pero vos tenés que tener algo para manejar la agenda. No hay forma de carpetear a la oposición. Me vas a decir que el gobierno, si quisiera, no puede carpetear a la oposición. Mejor dicho, si quisiera, no, porque yo creo que quiere. No tienen nada con lo que responder, por lo menos para equilibrar la agenda, para que no ser solamente ellos los vistos como corruptos. Ellos no quieren decir que somos todos lo mismo, o que son todos lo mismo. De hecho, salieron a decir, no somos todos lo mismo. Esa fue la única respuesta real que salieron a marcar, como concepto. De todos modos, para quedarnos un segundo en lo que dijo Eve, que hace rato que lo viene diciendo. Sí. Mi primera respuesta a eso es, qué fácil. Cuando te están acusando a vos de vínculo con narcos, de chorro, decir, no, porque ellos están acostumbrados a ser chorros, entonces a ellos no les calienta y a nuestro votante sí le importa más. Porque es como decir... Cree el ladrón que son todos de su condición, como dice el presidente. Y yo soy el acusado, yo soy el que está en la picota, pero me las arreglo para que la agenda siga diciendo, no, es que el kirchnerismo es el ladrón. Eso lo pienso por un lado. Ahora, por el otro, estoy un poco de acuerdo con ella y te lo redoblo. No es solo que el votante kirchnerista banca igual, aunque haya chorros. Sale a hacer exactamente lo contrario de retirar el apoyo, que es decir, yo la banco porque es chorra o la banco porque está perseguida por la justicia. Cuando vos denunciabas a Cristina, lo que tenía era un efecto que se levantaba la espalda cristinista, porque son ustedes los HDP que la están queriendo perseguir porque es mujer y porque es buena política y porque nos iba a salvar a todos. Sí. Entonces, mientras uno estaría perdiendo apoyo de su votante porque está acusado de chorro, la otra lo redoblaba en esos casos. Salía a la cámpora a decirte que vos eras la basura que jugabas con, viste, Macri, Griesa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que algo de razón sí tiene Eve. El juez Griesa, ¿te acordás? Claro. Me acordé, muy 2014, muy 2015. Sí. Tomás Griesa, el juez que nos quiso embargar la fragata Libertad. No, le embargó, creo. No podía seguir de gana, uno de esos. Bueno, hablando de 2014-2015, está viniendo a este estudio María Eugenia Vidal. Bien. Sí. María Eugenia Vidal. De todo lo que se podría decir de María Eugenia Vidal, hoy alguien me decía, porque habló un ratito, viste, cuando salió de la conferencia, y dicen, la verdad que es crack, le tocó la peor de todas, que es que le dieran provincia de Buenos Aires. Y sí. Si no logra algún día volver a ser lo que fue, porque era una de las 5 principales figuras de la política argentina, mucho habrá tenido que ver con que mierda, le dieron a manejar, viste, Bueno, no pudo ser reelecta. No pudo ser reelecta. ¿Fueron simultáneas esas elecciones? Sí, fueron simultáneas, ¿no? ¿Simultáneas qué? Junto con la presidencial. Sí. Sí, la del 19, sí, claro. Claro, o sea que fue la elección de Alberto Fernández. Fue la elección de Alberto y ahí gana la primera vez Kicillof. Claro. Pero ella no pudo. Bueno, lo que pasa es que perdieron poder en algunas intendencias también, algunos intendentes. Pensá que lo del 2015 era muy difícil de repetir. Bien. Que en Quilmes, históricamente peronista, te ganara Martiniano Molina. Un tipo que cocinaba. Escúchame, me están informando que llegó María Eugenia Vidal. La fueron a buscar al buffet. ¿Usted me invitó a que me quede o me voy? Pero yo no lo invito a usted a que se quede. Y Rosana también, si es bienvenida a quedarse lo que quieran. ¿Quiere quedarse? Bueno, nos quedamos un ratito. Esperémosla. Mirá, estábamos hablando nosotros y nos escuchan algunos que están a cargo de hacer ese tipo de mediciones. Me refiero a mediciones nacionales. Y sí me admiten que esa caída que nosotros estábamos haciendo referencia se da también en su propia medición y que ha percibido cierta preocupación en el gobierno, justamente nacional estoy hablando, por esa caída y esas mediciones, ¿no? Digo, ¿pero cuánto cae? A ver, danos concreto. No está dando puntos. Él dice que coincide en su medición con esa caída de la que nosotros estamos haciendo referencia, pero que le llama la atención que están preocupados y que no los había visto preocupados en la cúpula del gobierno nacional anteriormente, con otras mediciones, con otras situaciones, y sí preocupados con la repercusión del caso Esper. Si Esper se renunciaba a todo lo que renunció ahora, 2 semanas antes, no solo te ahorrabas la pérdida de votos y el quilombo, sino que te ahorrabas un par de escenas que realmente fueron llamativas. Penoso. ¿Cómo? Penoso. Sí, pasó de hacerse el caliente y decir, yo no le voy a contestar a este tipo. A largarse a llorar. A llorar y decir... A simular que lloraba. Porque el apellido de mi papá y no sé qué cosa. Fue una gama furibunda en la distancia que cubrió en 3 días. Lo peor fue todas las contradicciones entre las versiones que dio. Bueno, dicen que eso fue lo que a Milei lo termina de
Nunca le quitó el apoyo, pero era como que decía, yo te creo, pero escúchame, has dado cosas que son para un lado, para el otro, y los que todavía terminarán por demostrarse que estuvieron pegados ahí, ¿no? A Federico Fred Machado, que por otra parte tiene nombre de narcotraficante de película. De Colombia, de Colombia. Son 6 hermanos. Sí. Son 6 hermanos que viven en distintos países, hermanos y hermanas, Sí. que viven en distintos lugares. En Chubut no quedó ninguno. No sé si quedó alguno en Río Negro. Entiendo que en Río Negro sí. Su hermano menor, Gastón, no, es mayor que el Gastón. Gastón tiene un negocio en Tulum de aberturas de aluminio, como el que tenía en Trelew. Y su ex esposa, de apellido Orgarañaz, es funcionaria de la municipalidad de Trelew. Son lugares chicos. ¿Ah? ¿Qué te dicen en la Patagonia tus contactos periodísticos de esto? No los tienen. ¿Pero no los ubican? Sí, saben que eran de las 1000 viviendas y que tenían negocios y que Machado se fue jovencito de ahí. ¿No? Sí, bueno, de hecho vos casi no lo conocías de tu paso periodístico por la Patagonia. No lo tenía. No lo tenías para nada. No tenía ni idea. Tenía más idea en Río Negro, Río Negro donde vive la madre de Machado y tiene la mansión donde él Che, el que viajó 9 veces en los aviones es Luis Rosales, de Machado. Lo he leído en los medios, no sé qué tan chequeado está. Lo hemos querido ubicar. No, lo publicó con Adamón eso, así que está chequeado. Lo hemos querido ubicar y no hemos podido. No quiere hablar, no quiere decir nada. Porque hay versiones hasta de que es uno de los que lo acerca también. A Machado Expert. ¿Ah, sí? Entre las miles de cosas que se leen, uno no puede ser vocero de otros periodistas. Yo te digo lo que veo por ahí. Más allá de eso, este escándalo afectó la elección ya claramente. Y bueno, Milei tendrá que ponerse las pilas y ver qué logra. Una de las cosas que hay que preguntarle hoy a Vidal cuando venga, obviamente, es esta. Che, ¿pero a qué buffet la fueron a buscar? No sé, porque no llega. Al buffet del aeropuerto. Está acá muy cerca y no llega. Capaz que se rehúsa, quiere quedarse clavándose una tortita con mendocina. Un buen café de la Moni. No, es este acercamiento a Macri. Sí. De Milei, que es clave porque dicen que el propio Fondo Internacional está pidiendo. ¿Es solo la foto o realmente es un Milei diciendo, ok, ahora sí que yo estoy más débil, gobernemos todos juntos? Hagamos el verdadero pacto de Acasuso. ¿Y cómo se relaciona también ahora con la candidatura de Santilli? Bueno, por supuesto. Pero igual Santilli se lo iban a dar, por más que estuviera lejano a Macri, se lo iban a dar porque es el que le tocaba, digamos. Y Santilli tiene vuelo propio. Bueno, es interesante preguntarle por Santilli a María Eugenia Vidal si la logran sacar del buffet, querido Richard, que te veo ansioso. Es que tengo una reunión 1:30. Bueno. ¿Pero qué buffet está? ¿El buffet del aeropuerto? Están ahí buscando, tranquilo. Ahí están, chicos. Tranquilo. Lo que me parece... ¿Viste? Lo pedías y llegó. Ahí está. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya pasamos el meridiano. Sí. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bienvenida. Gracias. El conductor es el más jovencito, es él. Mirá vos, pareció que miraba vos, digo, bueno. No, el conductor de la radio es él, ahora arranca nuestro espacio a las 13. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por recibirme. Te estuvimos escuchando igual hace un ratito porque Sí. hablabas un poco con la prensa, estuviste dando una charla en la Fundación Pensar y viniste francamente a bancar sobre todo a Paradines, a Lula, pero también a Difonso, que no es pro. Sí, a Cecilia, también nuestra candidata a senadora, a todo el equipo PRO que está compitiendo dentro del frente electoral. Y no es una excepción, ¿no? Lo vengo haciendo en todo el país. Estuve en Río Negro la semana pasada, la semana que viene voy a estar en Santa Fe. A donde puedo, ya que yo no soy candidata, acompaño donde está el PRO. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y decíamos recién, nosotros estábamos hablando de la situación, del momento, el contexto político que nos atraviesa y cómo ves este acercamiento de Javier Milei a Mauricio Macri en este momento, digo, cuando atraviesa esta turbulencia el gobierno nacional de tener que salir a incluso pedir la renuncia o aceptar la renuncia de José Luis Esper. Yo creo que Mauricio siempre tuvo una vocación de ayudar a este gobierno, desde el primer momento. Y lo hizo siempre de una manera desinteresada, sin especular. Creo que a mí no me sorprendió ni me parece un cambio. Él siempre dijo que desde el Congreso el PRO iba a acompañar las reformas estructurales de la Argentina y así lo hicimos. Acompañamos el DNU 70, acompañamos la ley bases, acompañamos muchas reformas que pidió el presidente y que eran importantes para bajar la inflación el primer año. Leyes de seguridad que pidió la ministra Bullrich, que eran necesarias para ordenar la calle.
calle. El PRO nunca especuló, siempre hizo lo que creía que era mejor para el país y creo que Mauricio lo sigue haciendo. Y ahí viene la parte de la oración donde decís pero, ¿cuál es el pero? No, creo que apoyemos lo que está bien, y esta es mi opinión personal y yo lo he hecho público esto, ¿no? Que apoyemos lo que está bien. Perdón, Salud. Le pido disculpas a la gente, pero estoy con una tos. Que apoyemos lo que está bien no significa que dejamos de ser quienes somos. Y nosotros tenemos diferencias con la Libertad Avanza. Tenemos diferencias, por ejemplo, en la obra pública. Y nosotros creemos que la obra pública puede hacerse sin corrupción y que hay obra pública que puede hacer el privado, pero también hay otra que al privado no le interesa y hay que hacerla igual. Ustedes imagínense si en esta provincia le dijeran a pequeños productores que se tienen que hacer una obra de regulación de agua. Claro, una obra que cuesta millones de dólares. No la van a poder hacer los pequeños productores. O como si yo les hubiera dicho cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires a los vecinos de La Plata que entre todos se tenían que pagar la obra del Arroyo El Gato para no morir inundados. Entonces yo creo que el Estado tiene un rol ahí. Creo también que muchas veces no coincidimos en las prioridades. El año pasado creemos, por supuesto, igual que el presidente, que tiene que haber equilibrio fiscal. Ahora, el año pasado el gobierno nacional gastó muchísimo dinero en empresas públicas y luego no hay plata para los jubilados o para los discapacitados. Yo creo que se puede tener equilibrio fiscal, pero poniendo prioridad a los jubilados, a los discapacitados antes que a las empresas públicas. Para eso hay que tener presupuesto aprobado. Exacto, para eso hay que tener ley de presupuesto. Y ahí voy a la tercera diferencia. Las leyes y las instituciones importan, no son algo abstracto, porque como no tuvimos ley de presupuesto, nos pasamos 6 meses discutiendo vetos y gastos sin recursos. Pero a ver, María Eugenia, parece que estamos todos hablando, perdón, Juli, sí, tranquilo. Interrumpo un ratito. Parece que estamos hablando en la política de manera abstracta y la verdad que las relaciones entre las personas son importantes. Es importante abrazarse, quererse, tomar un café. Es importante en política. ¿El presidente cómo te cae? ¿Bien, malo, regular o muy bien? La verdad es que para poder darte esa respuesta tendría que conocerlo mejor. Yo no creo que tuve una sola reunión con mucha otra gente en 1 año y medio. No he tenido vínculo con el presidente más que escuchar sus discursos o sus tweets. Digamos, no lo conozco tanto ni a él, ni a su hermana, ni a la gente más cercana a él. Pero yo creo que es verdad lo que vos decís, las relaciones humanas importan. Pero también es cierto que cuando uno tiene un lugar de responsabilidad, no se trata de quién te cae bien o mal, se trata de qué es lo mejor para la gente. Y por eso yo no me arrepiento de las leyes que acompañé de este gobierno, porque la Argentina estaba en un 200% de inflación, yendo a una hiper y con camino a sumar 10 millones más de pobres. Y la política que de verdad viene a hacer algo por el país no podía consentir eso. Pero también con la misma libertad y la misma coherencia y convicción que siempre sostuve, digo, no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Y lo puedo decir sin ser golpista, sin ser kirchnerista, sin querer que al presidente le vaya mal, sino tratando de pensar lo mejor para mi país. Ahora, pensando en ese rol, ¿no? Digo, de diputada, ¿crees que es lo correcto que Esper haya renunciado a su candidatura y que además también esté renunciando a presidir la Comisión de Presupuesto de Hacienda? Sin duda, no, es lo que tenía que hacer. En función de todo lo que conocimos públicamente y de lo que él mismo admitió, no había otro camino que no fuera ese. ¿Apoyarías un proceso de remoción de su banca de Espert como diputada? La verdad es que Esper se va el 10 de diciembre del Congreso, ¿no? Entonces creo que el proceso tardaría más que el Está bien, pero eso no responde a la pregunta. En términos prácticos, el proceso tardaría más. Creo que deberíamos hablarlo con los bloques. Todavía, por lo que vi, no hay ningún proyecto presentado en ese sentido. Pero digamos, conoces el contexto, conoces lo que él ha admitido y está este antecedente de haberse borrado de la candidatura y de la Comisión de Presupuesto. Y hay un proyecto de declaración de Facundo Manes pidiéndolo justamente. No lo conocía, lo debe haber presentado este fin de semana y yo no lo vi. Bueno, en caso de que eso prospere, tendremos que decir en el bloque cómo actuamos. El presidente dijo ayer, y hoy lo dijo Eve Casado, vicegobernadora, ¿está en el PRO todavía Eve Casado? No, se desafilió. Es un electrón libre, Eve. No, pero desafiliarse, tenés que mandar la carta de documento. Ella me parece que solo intentó afiliarse. No, se desafilió. No, ella se desafilió y renunció al Consejo Nacional del PRO, que es el órgano partidario del que ella participaba. Lo que ella dijo, y vos que fuiste gobernadora de ese territorio, por eso te lo quiero preguntar,
dijeron tanto Milei como Casado hoy acá, el votante peronista no le importa tener una corrupta de jefa de la banda en una lista, o de líder, o de lideresa, o de, bueno, es presidenta del partido, qué sé yo, algo que sí le importa al votante que está de este lado. La pregunta es esta: ¿al votante bonaerense no le importa la corrupción? ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? El clientelismo, los intendentes, el conurbano, la corrupción, Cristina, ¿cómo es todo eso? Yo creo que sí le importa, y creo que es un mito que al peronismo no se le puede ganar en provincia de Buenos Aires. Nosotros le ganamos 3 veces. Le ganamos en el 2015, le ganamos en el 2017 y le ganamos en el 2021. Ganamos 3 de las últimas 6 elecciones. No es verdad que no se puede contra el aparato. Y yo creo que más que echarle la culpa a la gente, la política se tiene que hacer cargo de qué quiere representar. Está claro que el kirchnerismo está lleno de personas que cometieron delitos y que incluso se toman, son tan caraduras que acusan a otros, ¿no? Cuando han cometido los peores delitos. Pero eso no exime de que todos aquellos que nos propusimos como un cambio, tenemos la responsabilidad moral de representarlo. Que el kirchnerismo sea corrupto no justifica que otras fuerzas lo sean. Uh-huh. Entonces, pues si no entramos como, ¿y vos también? ¿Y vos también qué? La corrupción no es negociable. No es algo que se puede, no es opcional. Si uno viene a decirle a la gente que es el cambio, tiene que ser el cambio. Y tiene que serlo en todos los aspectos. No puede decir, porque el kirchnerismo también. No, bueno, pero si venimos a ser iguales de corruptos que el kirchnerismo, ¿por qué le deberíamos decir a la gente que somos distintos y que somos un cambio? Perdón, es casi la seguridad de que la Libertad Avanza es corrupto, si yo tomo lo que decís. ¿Pensás que es muy probable, por lo menos? Yo no estoy acusando de corrupción ante nadie. Lo que digo es que la corrupción del kirchnerismo no justifica la no explicación en casos de corrupción. En cualquier caso, y el PRO ha dado muestra de eso. Nosotros hemos tenido causas penales, hemos tenido acusaciones, Mauricio Macri, mi caso, jamás nos denunciamos perseguidos por ningún juez, jamás dejamos de dar un reportaje y de explicarlo, jamás dejamos de presentar todos los papeles que correspondían, y en todos los casos fuimos sobreseídos o declarados inocentes. ¿Por qué? Porque hicimos lo que correspondía, porque no había nada que ocultar. Entonces, sí, el kirchnerismo hace operaciones, sí hace operaciones. El kirchnerismo es corrupto, sí es corrupto. Pero nosotros tenemos que demostrarle con nuestro camino a la gente que nosotros somos distintos. ¿Tiene consecuencias electorales el caso Esper? Eso lo van a decir los argentinos el 26 de octubre. Yo creo que Esper hizo lo que tenía que hacer, que era renunciar a su candidatura y darle la oportunidad a su lista de que pueda discutir otros temas. Y no solo se iba a discutir este caso de acá el 26 de octubre, y la provincia de Buenos Aires se merece discutir otros temas. Se merece discutir por qué tiene los niveles de inseguridad que tiene, por qué la gente sale de su casa sin saber si va a volver viva todos los días, por qué tiene miedo de tomarse un colectivo en una parada, por qué en un espectáculo deportivo las cosas siempre terminan mal y no pueden garantizar ni siquiera que la gente vaya a la cancha. Esas son discusiones que la provincia de Buenos Aires necesita. ¿Cuáles son las obras públicas en las que invierte Axel Kicillof? Porque él no aporta la plata que necesita el Garraham. Porque mientras el kirchnerismo defiende el Garraham en el Congreso, el gobernador no pone la plata para que funcione. Entonces, pero no podemos discutir nada de eso. No lo tenemos tan en agenda en Mendoza eso. Kicillof no pone la plata que tiene que poner en el Garraham. Está financiado una parte por la provincia de Buenos Aires, otra parte por la ciudad de Buenos Aires y otra parte por el gobierno nacional. Sí. El gobernador debe dinero de lo que corresponde que la provincia de Buenos Aires ponga en el Garraham. Mientras tanto, sus diputados y sus senadores se horrorizaban en el Congreso porque el Garraham los residentes ganaban mal. Y marchan con los residentes. Marchan contra eso, pero no ponen la plata. Entonces, estas discusiones son las que vale la pena tener. Que si de verdad queremos que el Garraham funcione bien y que todo el país lo pueda utilizar y que sea un lugar de referencia, bueno, así como la ciudad cumple su parte, la provincia también lo tiene que hacer. Y como yo lo hice cuando era gobernadora, no estoy pidiendo nada que yo no haya hecho. Entonces, discutamos las cosas de verdad. ¿Importa la salud de verdad? ¿Cuáles son las obras reales para que los hospitales funcionen mejor en la provincia de Buenos Aires? Porque mientras se rasgaban las vestiduras por el Garraham, ibas por una bronquiolitis al hospital de San Justo de La Matanza y no había pediatras. Entonces, discutamos la educación. ¿Cuántos días abren las escuelas de la provincia de Buenos Aires por mes? No hay paros, pero hay muchos días que no hay clase.
por problemas de infraestructura, porque no fue el portero, porque entonces ¿cuántos días de clase efectiva real tienen los chicos? Bueno, todas esas discusiones no se pueden dar si lo que estamos discutiendo es SPER. Te cortamos hace un ratito para meter otro tema. Mendoza. ¿Qué pasó en el PRO de Mendoza que hoy no tienen un candidato a una candidatura nacional, al estrato nacional, entrable en ninguna de las listas? Fueron parte de Cambia, podrían haber ido solos o no, hoy son parte de Provincias Unidas, pero Pradines, que es probablemente el referente más grande del PRO de Mendoza, hoy no va a una candidatura a diputado nacional. ¿Qué le pasó a un partido que Para, con todo el respeto por Pradines, pensé que De Marchi era el referente más importante. Pradines es el presidente del partido. Bueno, tenés razón, poner que de Marqui lo sea. Ahora bien, ¿no tienen un candidato a diputado nacional en un lugar entrable? Bueno, la verdad es que nosotros decidimos en el Consejo Partidario, ya hace 3 meses, antes del cierre de lista, 4, que cada distrito iba a decidir su mejor camino electoral. Uno habla de la elección de octubre como si fuera una sola. La verdad es que son 24 elecciones, ¿no? Una en cada provincia. Y ninguna provincia es igual a otra. Hay 10 provincias donde vamos en acuerdo con La Libertad Avanza y otras 12 donde no. Hay algunas donde el PRO va solo y otros va dentro de un frente electoral más amplio, como es el caso de Mendoza, donde el PRO es parte de un frente más amplio. Y yo creo que Gabriel ha sido consistente y coherente con su vocación de ser intendente y de defender su ciudad, que es Guaymallén. La verdad es que yo valoro eso. Porque a veces muchos se tientan con Buenos Aires, ¿no? Y con ocupar lugares y una banca en el Congreso y después no vuelven más a su pueblo, vuelven una vez por mes. ¿Lo decís por alguien en particular? No lo digo por nadie en particular, no, porque es algo que pasa mucho en política. Y la verdad que me parece una buena muestra de compromiso con su ciudad que quiera ser candidato a concejal. Sí, claro que me hubiera gustado tener un diputado nacional del PRO, no se dio en esta oportunidad. Lo que me parece importante es que el PRO en Mendoza siga reconstruyéndose y creciendo hacia el 27. Pero fueron cediendo mucho esos espacios, digo, en correlación con lo que te pregunta Julián. Digo, porque tuvieron un diputado nacional del PRO que se fue a La Libertad Avanza y que hoy conforma esas listas. Y una vicegobernadora que fue del PRO y también se fue del partido. Digo, estas bajas les impactan sobre todo a la hora de fortalecerse en la provincia. Bueno, hay nuevas generaciones, por suerte, ¿no? Yo creo que si hay algo que define por qué el PRO no está muerto y va a seguir reconstruyéndose y creciendo, son las nuevas generaciones, como la de Gabriel, como la de Esteban Alacino Luján de Cuyo. Hay mucha gente buena y nueva en Mendoza y en todo el país, que yo creo que se va a madurar y se va a ver muy bien representado en el 2027 el PRO en toda la Argentina. Y yo de hecho trabajo mucho desde la Fundación Pensar para que los jóvenes del PRO crezcan. Creo que no podemos ser siempre las mismas caras. Y quienes se fueron hacia otras opciones políticas lo tienen que explicar ellos. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Yo soy amarilla, el PRO es el único partido donde hice política, este es el lugar de mis convicciones. A veces estoy de acuerdo con las decisiones de mi partido, a veces no estoy de acuerdo, pero no salto de un lugar a otro. Quien se va es quien tiene que darle explicación, no quienes nos quedamos y siempre hemos representado honestamente lo que pensamos. Pero cuando se van casi todos tenés un problema. Sí, pero yo no te voy a meter en la interna del distrito Mendoza, que tiene explicaciones mucho más. Algún día lo hablaré con. Yo creo que tienen que invitarlo a Gabriel, sí, claro, porque eso, él va a hablar mejor que yo de su propia provincia. Me quiero pelear, me quiero agarrar de las mechas con Gabriel. Bueno, además, en tu caso no podría. Bueno, yo tengo una sola pregunta más. La de ganar. En serio, ¿cómo estás viendo la marcha de la economía, de la microeconomía de la gente? Bueno, me preocupa, ¿no? Sin duda me preocupa que la actividad se haya detenido. Hay un enorme esfuerzo de los argentinos que ya lleva mucho tiempo, porque nosotros contamos el esfuerzo que los argentinos hicieron desde que arrancó Milei, pero la verdad es que los argentinos la vienen pasando mal desde antes, ¿no? En los últimos 2 años de Alberto el crecimiento de la inflación fue tremenda para mucha gente, muchos comerciantes no tenían precio, no sabían si les convenía vender o no, la gente que quería exportar no tenía un buen tipo de cambio, sobre todo las economías regionales se vieron muy afectadas, había no sé cuántos tipos de dólar, bueno, la gente la viene pasando mal desde hace mucho tiempo, el parate de la pandemia, ¿no? Los argentinos vienen haciendo un esfuerzo desde hace mucho. Y obviamente toda esta caída de la actividad se nota mucho. Recién vine de la peatonal y me contaba el dueño de una librería que realmente le está afectando y que lo siente. El día a día de los argentinos se hace cuesta arriba. Por eso me parece muy importante
poder llevar buenos representantes al Congreso. Más allá de que Jorge Di Stefano no es del PRO, es una persona preparada. Difonso, perdón. Jorge Difonso pero es no es del PRO. antiminero y el PRO es prominero. Bueno, pero estuvimos discutiendo mucho hoy, que me vino a buscar al aeropuerto. Yo creo que hay que salir de esa discusión tan argentina, ¿no? Del blanco-negro. Ese es un buen ejemplo de por qué tenemos que cambiar en el Congreso. Parece que o sos minero y antimedio ambiente o sos pro medio ambiente y antiminero. Yo soy pro minera y me gusta la política de minería de Canadá. ¿Por qué en Canadá eso no es un debate? Porque a nadie se le ocurriría hacer algo en contra del medio ambiente y al mismo tiempo nadie dejaría de explotar la minería. ¿Por qué países del mundo serios lo pueden hacer y nosotros no? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Chile, que es nuestro país vecino, exporta 17 veces más que nosotros. Que decir a tu candidato. No, y lo estuvimos discutiendo, sin duda. Lo estuvimos discutiendo y yo creo que hay que dar la discusión. El año pasado hicimos un seminario muy interesante en la provincia de San Juan de Fundación Pensar, que soy la presidenta, es la fundación del PRO, con el sector privado, con el sector público. Vino el gobernador Cornejo, vino el gobernador Orrego, dando una discusión seria. Vino todos los representantes del medio ambiente más prestigiosos. Yo estoy convencida que se puede hacer minería y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Yo te hago la última mía, así dejamos el cierre para Rosy. Hablando de economía y hablando de lo que fue tu periodo como gobernadora, bueno, vos pusiste a Lacunza, que después terminó además siendo ministro nacional. Y esto de la micro está dolida, pero la macro no tanto. Mucha gente escucha decir, esto es el macrismo de vuelta, esto es menemismo de vuelta, otros ven sutiles diferencias. Milei dice, como no hay déficit fiscal, que esto no lo ha tenido nadie, ni Macri, apenas un equilibrio y bien sobre el final, esta vez va a ser distinto. ¿Comprás esa versión de que hay un elemento fundamental de la economía que sí está sólido, entonces todo lo otro se va a terminar acomodando y lo diferencia eso más que otras cosas de la economía del macrismo, por ejemplo? Primero, si hay algo que me dio la experiencia de tantos años de gobernar la provincia, de ser parte del equipo de Mauricio cuando fue presidente, aprendiendo de los errores más que de los aciertos, porque uno aprende mucho más de los errores, es no simplifico. No hay una cosa que te garantiza el éxito. Principalmente que en un país haya crecimiento y que haya trabajo, es para que eso pase, y que no que pase un año por rebote, sino que pase muchos años seguidos, eso requiere confianza. Para que haya confianza, tiene que haber reformas profundas en Argentina. Algunas ya las logró el presidente Milei, como el equilibrio fiscal, pero todavía hay cosas para corregir en lo monetario, en lo cambiario, en las políticas laborales, en los impuestos. Si vos por cada empleado que tomás tenés que pagar otro sueldo aparte en cargas laborales, nadie quiere tomar gente. Este mismo señor que me decía que no le está pasando bien, me dice, y si recupero podría tomar 3 personas más, pero no lo voy a hacer. Claro. No lo voy a hacer porque no quiero pagar. No quiero. Entonces llegás al peor de los mundos, porque o están en negro o no toman gente, y en Argentina hace 10 años que no genera trabajo. O por ejemplo las economías regionales, cuando yo veo que el presidente plantea, bueno, nuestros únicos socios son Israel y Estados Unidos, yo quiero tener todos los tratados de libre comercio como tiene Chile, porque eso a nuestros bodegueros los pone en desventaja, porque ellos tienen que salir al mundo a vender su vino con un arancel que los chilenos no pagan. Bueno, pero Milei, ¿qué ha hecho en contra de las exportaciones a ser amigos de todo el mundo? Nada. Solamente su alineamiento ideológico con dos o tres potencias. Con eso no alcanza. Necesitamos una política exterior, pero no impacta en la economía, en la política económica exterior. Nadie ha visto mermada su exportación a Brasil por una política concreta del presidente. No, pero justamente es todo lo contrario. Yo lo que digo es, la Argentina exporta de manera muy insuficiente. Para que exporte mucho más, se necesita una política exterior comercial mucho más agresiva, y para eso tenés que ser amigo de muchos más países del mundo. La última de mi parte, ¿cuál es la próxima reforma que a tu entender debería ser la más urgente? ¿La tributaria, la laboral? Las dos. Las dos, no hay una más que otra, las dos son importantes. Es importante terminar con la industria del juicio, es importante incorporar a trabajadores que hoy tienen una característica absolutamente distinta que el trabajador formal, que son los trabajadores de plataforma. Digamos, hoy hay convenios colectivos que tienen 50 años, que definen una jornada laboral de 8 horas. Mi hija de 24 años trabaja home office
y va una vez por semana a la oficina. Y ese día a lo mejor se queda 10 horas y otro día trabaja 5 en mi casa. La realidad del trabajo y del mundo del trabajo cambió. Y nosotros queremos seguir regulándola con la misma ley y con los mismos convenios colectivos de hace 50 años. Lo mismo los impuestos. Si no bajamos los impuestos al trabajo, no va a haber más empleo en blanco privado, que es lo que la Argentina necesita. Bien. Estamos, Juli. Estamos, por supuesto. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias por recibirme, gracias por el espacio. María Eugenia Vidal pasó por el estudio de Radio New Will, vino a bancar a Pradines sobre todo, pero también a Lula, también a Jorge Difonso, etcétera. Así es. Así que te agradecemos, María Eugenia. Muchas gracias. Buenas tardes. Déjate sorprender.